Hola, muy buenos días. Les habla el pastor Honorato Yaruro y en esta mañana quiero compartir un tema de la palabra de Dios titulado Atrévete a ser diferente. Amado hermano, amada hermana, en esta mañana quiero desarrollar este tema teniendo como texto inicial Segunda de Corintios 5:17, un texto de la palabra del Señor muy conocido por todos nosotros. Dice Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, según la palabra del Señor, la persona cristiana debe ser diferente al resto de personas no cristianas, el inconverso, porque el Señor ha hecho una obra en nosotros y debe marcar la diferencia. Si esa diferencia no se está dando en nosotros, es necesario analizar y revisar. Vamos a mirar en esta mañana este tema. Entonces, hoy vamos a hablar como vamos a hablar de marcar la diferencia, para eso debemos hablar de identidad. Y al hablar de identidad nos vamos a enfocar en la identidad de la iglesia. La iglesia como tal debe tener una identidad para que sea reconocida ante el mundo, precisamente porque marca la diferencia. Tiene que haber una diferencia. Como personas, la primera identidad que nosotros es el nombre. ¿Cómo nos identificamos? Cuando nos ponen nuestro nombre, nos ponen un nombre para tener una identidad, para diferenciarnos de todos los demás con nuestro nombre. Igualmente las instituciones como colegios, fuerzas armadas, etcétera, etcétera, todas seguían mostrando una identidad a través de un logo, a través de un escudo, a través de una bandera y a través de un uniforme, en el caso de las Fuerzas Armadas y el caso de los colegios. Y como pueblo de Dios no somos la excepción. Como pueblo de Dios no somos la excepción. Entonces vamos a mirar algunas reglas de identidad que debe tener la iglesia. Algunas reglas de identidad que debe tener la iglesia. Entonces, por eso el Señor, una de las cosas que Dios nos demanda a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, es que seamos diferentes al actuar de los que no conocen el Evangelio. Por tanto, nos exhorta a no conformarnos a este siglo, es decir, al sistema de este mundo, por ser contrario a los planes y propósitos de él. Ya que fuimos escogidos como una nación santa, un linaje escogido, especial, sacerdotes, es decir, con una identidad como hijos de Dios. Para eso yo quiero leer algunos textos de la Biblia. Uno de ellos está en Romanos 12, el versículo 2, que dice la palabra del Señor. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las cosas que el Señor nos habla es que no nos conformemos, amados hermanos, a este sistema del mundo que tenemos, porque el sistema del mundo no está guiado, no está diseñado, no está actuando conforme al plan de Dios, conforme a lo que el Señor estableció. Entonces, por eso realmente tenemos que tener en cuenta que no podemos conformarnos, actuar conforme al sistema de este mundo. Algunos de nosotros antes de conocer al Señor actuamos como ellos, pero ya hoy debe haber marcado la diferencia. Y en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9 y el 10, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo,
pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, en otro tiempo nosotros andábamos conforme a los deseos engañosos, conforme al príncipe, como dice la palabra, al príncipe de este mundo. Entonces ya, amados hermanos, hermanas, ya nosotros como cristianos tenemos que marcar esa diferencia. Entonces vamos a analizar algunas de las diferencias que existen, que deben existir entre el pueblo que conoce a Dios y el que no lo conoce. Entonces vamos a analizar algo muy importante. Vamos a hablar, lo primero que vamos a analizar es lo que hablamos. Número 1, lo que hablamos. Vamos a analizar número 2, lo que oímos. Número 3, lo que vemos. Número 4, lo que hacemos, cómo nos comportamos. Y número 5, lo que nos ponemos. Vamos a mirar si esas cosas están en nosotros y de verdad nos identifican. Entonces, el Señor lo primero que... hay un texto en la Biblia que dice, es en Mateo 7:20, dice que por los frutos los conoceréis. El Señor nos conoce a nosotros por los frutos, pero el mundo también nos va a conocer por los frutos. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos en este momento a comenzar con el primer punto, es lo que hablamos. Lo que hablamos, amados hermanos, dice mucho lo que somos y a quién pertenecemos. Esa forma de hablar que teníamos antes de conocer al Señor debe ser cambiada. Nos metíamos en conversaciones, en vulgaridades, en una cantidad de cosas que hablamos, hermanos, que no corresponden al lenguaje de un hijo de Dios. Por eso ahora tenemos que ser prudentes al hablar. Antes maldecíamos, ahora estamos para bendecir. No debemos deleitarnos en conversaciones con doble sentido. Para eso yo quiero que leer algunos textos de la Biblia rápidamente. Espero que en este estudio, este análisis, usted lo pueda analizar en casa. Cuando tenga la oportunidad, si tienes la oportunidad de escuchar este video, usted a profundidad revise más rápido, a más profundidad los versículos. Pero quiero hablar de Efesios 4:25. Dice la palabra en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, hablar verdad. El versículo 29 de ahí mismo de Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para y necesaria para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Es decir, que nuestras palabras tienen que ser diferentes al lenguaje que teníamos antes de conocer al Señor. Y el versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes maldecíamos con nuestra boca. También nos dice la palabra del Señor en Santiago 1:26. Mire lo que dice la palabra en Santiago 1:26. Santiago 1:26 nos dice la palabra del Señor. Dice, si alguno, escuche bien lo que dice la palabra, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Oiga bien lo que dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña, la religión es vana. Es decir, que si nosotros decimos que somos cristianos, amados hermanos, pero no marcamos la diferencia en la forma de hablar, realmente no estamos haciendo nada. Decir de ser cristiano le falta. Y en Proverbios 18:21 dice la palabra que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Así que, amados hermanos, lo que hablamos, lo que decimos, el lenguaje, tiene mucho que decir como pueblo cristiano. Lo segundo que vamos a mirar es lo que oímos.
lo que oímos, amados hermanos. Esto tiene que ver cuando oímos cosas que a Dios no le agrada, como música mundana, chismes, chistes con doble sentido. Nos reunimos en grupitos ahí para hablar de cosas que no edifican, cosas que no tienen que ver con el lenguaje de un verdadero cristiano. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, hermano, que lo que oímos también que oímos. Si a mí me ven las personas escuchando música mundana, ¿qué van a decir? Eso no, eso no, eso no les toca a ellos, como quien dice, oiga, ¿cómo va a ser? Si nosotros nos inmiscuimos en el chisme, en la mentira, en esta cantidad de cosas, todo lo que estoy hablando, eso será en mi contra. Y como hijo de Dios, tengo que tener en cuenta que yo tengo que reflejar a Cristo en mi vida. Bueno, lo tercero, amados hermanos, que tenemos que tener en cuenta también, analizarlo en este tema, es lo que vemos. Escuche bien, lo que vemos. Es tan importante lo que vemos que Dios dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Oiga bien, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso yo quiero leer un texto de la Biblia que está en Mateo capítulo 6, el versículo 22 y 23. Mire lo que dice la palabra del Señor, hablando de lo que vemos, hablando de la vista, hablando de nuestros ojos. Dice la palabra: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Vuelvo y leo el texto. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Amados hermanos, lo que nosotros vemos, la vista, mano. La vista laxiviosa, la vista que mira todo lo que pasa, lo codicia, sean diferentes cosas. La vista hay que tenerle mucho cuidado, hermano, porque la vista habla mucho, la vista dice mucho del cristiano. Número cuatro, vamos a ver lo que hacemos, lo que nosotros hacemos, cómo actuamos, cómo nos comportamos. Entonces, la forma de comportarnos, amados hermanos, influye en el cristiano. Un cristiano no puede ser mentiroso. Ese comportamiento es contrario a un hijo de Dios. Un cristiano debe dejar la ira, porque en la ira del hombre no mora la justicia de Dios, dice la palabra. Esas conductas ya no deben estar en nosotros, porque somos, ¿qué? Nueva criatura. Somos nueva criatura. La laxivia, quiero hablar un poquito de este tema. La laxivia, esa conducta debe ser cambiada por una vida santa. La laxivia, oiga bien, hermanos, la laxivia. Ahora, ¿qué es laxivia? Algunos de pronto pues de pronto no saben realmente qué es laxivia. Y laxivia es un deseo sexual exacerbado, es decir, lujuria, que no está regulado por el Señor. No es que el acto sexual sea pecado, pero cuando se hace de la manera incorrecta, que no esté regulado por el Señor, caemos en un estado pecaminoso que se considera laxivia. Si nosotros miramos a una mujer, en el caso de nosotros los hombres, o el caso de un hombre o una mujer, codiciamos, deseamos, eso es algo de lujuria, de laxivia, ¿sí? Ya nosotros no podemos ser así, porque si el hombre casado mira a otra mujer y la codicia, se convierte en adúltero. Y si la mujer casada mira a un hombre y lo codicia, se convierte en adúltera. Si es soltera o soltero y mira a la otra persona y la codicia, se convierte en fornicación. Quiero leer un texto de la palabra que es del Señor, Mateo 5:28, amados hermanos. Mateo 5:28. Quiero compartir Mateo 5:28 a esto, porque está hablando aquí del adulterio. Está hablando acá del
estos temas de laxivia. Somos muy dados, hermanos, a mirar, a analizar y a codiciar. Eso es peligroso en el pueblo cristiano. Tiene que tener mucho cuidado, como decíamos, lo que vemos, cuando hablábamos de lo que vemos, amados hermanos. Si vemos y codiciamos, hermanos, ya estamos pecando. Entonces dice la palabra en Mateo 5:28. Dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amados hermanos, este es un hilo muy delgadito, amados hermanos, porque aquí la palabra del Señor no está hablando simplemente de la fornicación por haber cometido el hecho como tal, consumado el hecho, sino que solamente, amados hermanos, con la mente, nuestros ojos y la mente se conectan para codiciar a esa persona, ya nosotros estamos adulterando. Los que somos casados y los que son solteros estarán fornicando, y esa conducta ya no debe estar entre el cristiano. Amado hermano, eso no lo vemos nosotros, pero Dios sí lo ve. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Si esa parte eres débil, hay que orar al Señor para que el Señor nos ayude realmente a que nuestros ojos miren lo que es bueno, nuestros ojos miren lo que es correcto y nuestro corazón esté sellado para que no entren esas cosas como la laxivia, la lujuria. Entendiendo, amados hermanos, lo que dice en Primera de Corintios capítulo 6, que voy a leerlo, Primera de Corintios capítulo 6, vamos a mirar lo que dice Primera de Corintios capítulo 6. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 6, el versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nosotros estamos en Cristo, hermanos, es por una salvación. Aquí no estamos solamente por estar. Los que venimos al Señor tenemos que concientizarnos, amados hermanos, que venimos es por una salvación. Aquí no venimos por conseguir otras cosas, dádivas. Las dádivas las da el Señor, las que son buenas y necesarias para nosotros. Por eso el llamado del Señor a nosotros es que busquemos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Pero, amados hermanos, el llamado es que marquemos la diferencia. Y por último, amado hermano, un tema muy candente en estos momentos, que de pronto es muy controversial, que de pronto es no gusta en algunas iglesias, en algunas congregaciones, no gusta, porque pareciera como legalismo, es lo que tiene que ver con lo que nos ponemos, es decir, con lo que nosotros nos vestimos. Entendiendo, hermanos, que lo que nos ponemos tiene que ver con el modo de vestir. Amado hermano, quiero que me entienda de pronto este tema. Algunos quizás lo compartirán conmigo, estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero es necesario hablarlo y enseñarlo. El modo de vestir habla a los inconversos. El vestido que usamos nos identifica. La gente en la calle mira cómo estamos vestidos y dependiendo de cómo estamos vestidos, juzga. Oiga, juzga. Que no queramos entender esto es otra cosa, pero es una realidad. Recordando, hermanos, que la primera impresión viene por la vista. Por la vista. Por eso no podemos decir que la vestimenta no importa. Quiero decirles algo, hermano. En la cultura nuestra no se acepta. En la cultura nuestra, en el mundo, en lo que no acepta los escotes en las mujeres, amados hermanos. No los acepta. Los vestidos pegados al cuerpo, no. Las minifaldas, no. El pantalón, no. En la mujer, no. Los maquillajes extravagantes, no. Los aretes, no. Cortarse el cabello, no. Esas cosas, amados hermanos. El mundo, a usted dirá, porque mucha gente dice, bueno, pero a mí qué me importa el mundo, aquí me importa lo que diga Dios. No,
Aquí a nosotros nos debe importar el mundo. Cuando hablamos de ese mundo, estamos hablando de las personas del mundo, porque esas son las personas a las cuales Cristo nos llamó a conquistar. Entonces sí, tenemos que tener en cuenta lo que diga el mundo. En los hombres, claro, el hombre con el cabello largo no es bien aceptado. El hombre en un culto con unas bermudas, con unos esqueletos, no, esa no es la vestimenta de un cristiano, de una persona que es nueva criatura, porque las cosas viejas pasan, ahora son hechas nuevas. Pero esto es más complicado en la mujer que en los hombres, pero igual esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, amados hermanos. Quiero leer una porción de la palabra. Quiero leer una porción de la palabra, amados hermanos, gloria al Señor. En Timoteo. Primera de Timoteo 2:9. Quiero leer Segunda de Timoteo 2:9. Y el 10 dice: asimismo que la mujer se atavíe de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos lujosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Oiga bien, asimismo que la mujer se atavíe de ropa decorosa, con pudor y modestia. Eso no es que lo diga uno, eso es que lo dice la palabra del Señor. También quiero leer Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Versículo 3. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino del interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que dé grande estima delante de Dios. Amado hermano, aquí tenemos esto muy bien marcado. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decir algo, amados hermanos, en esta mañana. Estas cosas, alguna de estas cosas, de pronto tú no encuentras como sustento para decir que ponerte un pantalón sea pecado o no sea pecado por la Biblia. Algunas de estas cosas quizás no se consideran pecado en la Biblia, pero aunque no sean pecado, debemos analizar si el actuar sin tener en cuenta estas cosas es motivo de tropiezo para el Evangelio. Si eso fuese así, entonces ya no vivimos, hermano, conforme al amor. El apóstol Pablo nos da una enseñanza que va mucho más allá de lo que es pecado y lo que no lo es, y es la base del Evangelio, el amor. Quiero leer un texto de la Biblia que está en Romanos. En Romanos 14:14. Dice la palabra del Señor en Romanos 14:14. Vamos a ver qué dice la palabra en Romanos 14:14 y el versículo 15. 14:14. Dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Cuando yo le decía que algunas de estas cosas no son consideradas pecadas en la Biblia, pero aunque no sean pecado, debemos analizarlas. Dice Pablo, dice, yo sé, Romanos 14:14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Es decir, mira, esto puede ser pecado o no puede ser pecado. Para algo que piensa que es pecado, para él lo es. Para el que no, listo. Pero hay algo muy importante. Pero él dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Esto es algo maravilloso, amados hermanos, que tenemos que analizar. Comer carne, según la palabra, pues no es pecado. Oiga, no es pecado. Pero Pablo dice, si yo por comer carne es un estorbo para el evangelio, pues mejor no como carne. Oiga, hermano, no como carne. ¿Por amor a quién? Por amor a aquellos que queremos ganar.
Si queremos ganar a aquellos hermanos, tenemos que marcar la diferencia, amados hermanos y hermanas. Primera de Corintios capítulo 8, el versículo 9. Miren lo que dice la palabra del Señor, enseñanza del apóstol Pablo. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Escuche bien la actitud que tenemos. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. El versículo 13 de 1 Corintios 8, 13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, con tal de no poner tropiezo a mi hermano, aquel que quiero ganar, aquel que quiero llegar con el evangelio, amados hermanos. Por eso tenemos que marcar la diferencia, amados hermanos. Y concluyo esta enseñanza y concluyo este tema diciendo lo siguiente. Amado hermano, amada hermana, si lo que yo hablo, si lo que tú hablas, si lo que usted oye, si lo que yo oigo, si lo que yo veo, si lo que usted ve, si lo que yo hago, si lo que usted hace, si lo que usted se pone, si lo que yo me pongo, afecta el buen nombre del evangelio, entonces usted y yo no estamos dando un mensaje positivo al mundo que debemos cambiar y ganar para Cristo. Escucho eso. Entonces, cuando nos atrevemos a ser diferentes, estaremos enviando un mensaje al mundo inconverso que cuando venimos a Cristo hay un cambio real de vida y que no son solo palabras. Amado hermano, nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermano, con el pueblo que queremos ganar. Y sí tenemos que escuchar, sí tenemos que analizar lo que el mundo habla y dice. Culturalmente hablando, amados hermanos, estas cosas que he tratado en esta mañana, no las acepta para el pueblo cristiano, entonces no lo vamos a hacer. Y Pablo nos da un ejemplo muy hermoso, maravilloso, que va por encima de lo que es pecado y lo que no es pecado, sino basado en el amor. Si lo que yo me pongo para Dios Dios no lo mira como pecado, pero para aquel que yo quiero ganar, sí, entonces yo no lo hago por amor a ese que quiero ganar. Ese es el mensaje que Dios nos dejó a nosotros para que nosotros fuéramos testimonio para el mundo que queremos ganar. Hasta aquí esta enseñanza, amado hermano, amada hermana, que Dios lo guarde y les bendiga. Y espero que sea de mucha utilidad y de mucho provecho este vídeo.